Los que quieran patria, vengan con Chávez, porque vamos construyendo patria. Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo, porque yo no soy yo. Así lo dijo Gaitán. Yo soy un pueblo, carajo. Llegamos al último segmento de su programa Alerta Roja Boletín en televisión. Queremos ratificar el agradecimiento a los señores de TRP por permitirnos la grabación y la transmisión de este programa en vivo, pero también su transmisión mañana, miércoles 27 a las 11 de la noche. También agradecemos a los compañeros de Radio Soberana y a las siguientes emisoras que están retransmitiendo este programa en vivo. La emisora mía, 93.3 FM, Omega 97.5, Tropicana 100.1, La Primera 89.5, Impacto de Fe 93.5, Patria 96.3, Jungida 95.5 y Saberes en el Pueblo de las Matas. Vamos a continuar la conversación ya cerrando el programa con el comandante gobernador Wilmar Castro. Vamos a hablar un poco sobre las causas que generaron la insurrección, tanto la del 4 de febrero como la del 27 de noviembre. Mucho se ha comentado de que una de las causas es un problema de subsistencia de la Fuerza Armada. Las tesis neoliberales asumidas por Carlos Andrés Pérez establecían de que la Fuerza Armada, los ejércitos nacionales, tenían que desaparecer y convertirse simplemente en policías nacionales para establecer el orden público, porque la paz mundial la garantizaba el imperialismo estadounidense. Y también con los sucesos del 27 de febrero, esa Fuerza Armada se sensibilizó, aunque indudablemente la Fuerza Armada siempre tuvo una presencia muy activa en las dictaduras de Venezuela, en la dictadura de Gómez, cuando Pérez Jiménez, y cuando esa dictadura disfrazada de democracia de Rómulo Betancourt tuvo dos insurgencias importantes, como es la del Carupanazo y el Porteñazo. ¿Qué aportó el 27 de noviembre al desarrollo de la Revolución Bolivariana y a la conciencia de los pueblos? Bueno, fíjate, Alberto, yo recuerdo cuando estaba trabajando allá en Naciones Unidas en el proceso de paz de Centroamérica, tanto en Tegucigalpa como en San Salvador, tuve la oportunidad de revisar un documento que allí transitó pues, en el seno de la organización de la década de los 60, final de los 60, 68 creo, 68, 70 por allí, en donde ya ese planteamiento de desaparición de todas las Fuerzas Armadas a nivel del continente estaba previsto, ¿no? Ya se venía planificando para irla desmontando de manera progresiva y de manera acertada, como tú lo decías, convertirlas en policías simplemente. Y el ejército norteamericano, la Fuerza Armada norteamericana, el imperio norteamericano se convertía en el protector. Ese es un elemento que está ahí presente y que por supuesto era debatible en los conciliábulos que en el seno de las Fuerzas Armadas se conformaban para murmurar sobre estas expectativas que estaban allá. Eso por una parte. Lo otro, la enorme dependencia tecnológica también, que era necesario frenar el avance que se venía empujando con mucha dificultad en el seno de las Fuerzas Armadas para avanzar en tecnologías propias de la industria militar industrial, ¿no? del complejo militar industrial. Eso también estaba allí presente y había temores porque nuestros jóvenes oficiales, ingenieros, ya participantes en las universidades como estudiantes incluso, con un nuevo pensum de estudio que no se limitaba únicamente al arte de la guerra, sino al estudio de las ciencias políticas, al estudio de la ingeniería, al estudio de la administración, al estudio de la gerencia. Ya se iba conformando una nueva mentalidad en el seno de la Fuerza Armada que, bueno, tuvo un detonante importante de sensibilización ese febrero del año 89. Yo creo que allí se convergieron una cantidad de elementos que nos permitieron desde entonces ir haciendo planteamientos. Uno de esos planteamientos originarios de este movimiento cívico-militar es el tema del poder constituyente. Es un elemento que nosotros desde que comenzamos a asumir vida orgánica como
como estamento político, como estructura política. Ya Hugo Chávez hablaba del tema del poder constituyente, el debate sobre el poder popular, el debate sobre una nueva república, sobre refundar la república, es decir, el rescate de aquellos planteamientos de Bolívar, de la gran patria. O sea, yo creo que allí la introducción de ese elemento político doctrinario, centrado en el bolivarianismo antiimperialista, en el bolivarianismo integracionista, creo que es un elemento importante que se introduce en el seno de la discusión política, pues, y que es la desmitificación de ese Bolívar héroe inalcanzable que la oligarquía apartó y puso en las plazas, pues, para que las aves allí hicieran lo que quisieran con él, y lo alejó del pueblo. Pues, pero yo creo que la traída de ese pedestal hacia ese pueblo, que prácticamente fue el que acompañó a Bolívar en su lucha, es uno de los aportes importantes en lo político que esta revolución hace, ¿no? El otro elemento que yo creo que es fundamental y que de manera muy, muy inteligente Hugo Chávez comienza a introducir en el seno de la revolución bolivariana es el carácter científico de la revolución, cuando asume preceptos desde el punto de vista teórico e ideológico del marxismo científico. No ese marxismo dogmático que muchos han querido vender o asirse de él para asumir posiciones aparentemente revolucionarias, no. Es el marxismo como ciencia de la dialéctica, como ciencia del proceso histórico, como ciencia de los procesos sociales. Que yo creo que en aquel famoso día que allá frente al Jardín Botánico, no recuerdo la fecha exacta, Hugo Chávez se plantó pues allí. Vamos por la lucha antiimperialista, vamos por el socialismo, por la construcción de nuestro socialismo. Un socialismo que se alimenta, repito, de ese antiimperialismo de Bolívar, de ese integracionismo de Bolívar, de esa utopía prudoniana que Simón Rodríguez también tenía y enseñaba y mostraba sobre la base de su experiencia, sobre la base de la coherencia de su pensamiento, de su discurso y de su acción, y por supuesto de esas luchas populares zamoranas, antiesclavistas, que de alguna manera pues le dan raíces naturales, raíces nuestras, raíces propias. Ese es un elemento que quizás es una deuda que tiene esta revolución, que no hemos profundizado en ese sentido, pues, y que nos atrevíamos en una oportunidad a comentárselo al presidente Maduro, de empezar a debatir ya en el seno de nuestro proceso revolucionario el chavismo como corriente de pensamiento político, el chavismo como forma de acción política, que tiene elementos importantes que además también atrapan, quizás alimentados de las tesis de Mariátegui, tesis latinoamericanistas, ¿verdad?, ese elemento sincrético cultural de nuestro pueblo, que es un elemento importante también que está presente, pues el rescate del campesino, el protagonismo del campesino, el protagonismo del afrodescendiente, el protagonismo de la mujer como tal, el protagonismo de los sectores sociales en sus distintas expresiones de organización, que abarcan una gran cantidad de visiones de vida, de forma de vida, y que Chávez los integra en su accionar, en su pensamiento, en su discurso y en su escritura también. O sea, no excluye Chávez absolutamente ningún sector. Entonces yo creo que allí hay aportes fundamentales a la teoría política sin ánimos de ser mezquinos y egoístas, ¿no? Porque yo creo que a Chávez tenemos que verle la trascendencia real que ha tenido no solo en nuestro país, sino en la humanidad. En la humanidad. Cuando uno ve la experiencia de Gandhi, por ejemplo, en la India, que lo asesinaron cruelmente por intentar abolir las castas en ese país, uno dice, no fue en vano la lucha de Chávez. Chávez murió consumido con su pueblo, pero suprimió una gran cantidad de ataduras que ese pueblo tenía como consecuencia de una política neoliberal, de una política capitalista, que el pueblo difícilmente va a ser atado nuevamente con esas ataduras. Gracias, Alberto, por esa pregunta. Bueno, con esto despedimos el programa. Los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias al comandante Wilmer Castro. Porque yo no soy yo. Así lo dijo Gaitán. Yo soy un pueblo, carajo.